con el programa y ahora nos encontramos con Auxilio Vera, ella coordinadora regional de la red de mujeres amazónicas. Auxilio, bienvenida acá a Entrevistas Wambra. Y bueno, quisiéramos un poco comentar acerca de por qué las mujeres amazónicas, la red se encuentra acá en Quito, y esta situación también tiene que ver con lo que está pasando con las casas de acogida en la región amazónica. Primero, bienvenida acá a Entrevistas Wambra. Muchas gracias, un saludo a quienes están en su medio de comunicación y quienes nos escuchan. Gracias por el espacio que nos brindan a la red de mujeres amazónicas para poder darles a conocer que nuestra organización está integrada de mujeres de 11 pueblos y nacionalidades, mujeres mestizas y afroecuatorianas de las 6 provincias de la Amazonía: Morona, Santiago, Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Estamos aquí porque queremos dar a conocer que las provincias amazónicas tienen un porcentaje muy alto en cuanto a violencia de género en contra de niñas y mujeres. Las estadísticas que prácticamente se levantaron en el 2019 para medir las relaciones de violencia en el medio familiar y el espacio público determinó que Morona, Santiago es una de las provincias con mayores índices de violencia. De cada 100 mujeres, 79 han manifestado ser víctimas de violencia. Lo sigue la provincia del Napo con el 77.7%, Zamora Chinchipe con el 73%, Pastaza con el 72%, Sucumbíos con el 65.3% y Orellana con el 56.3%. Esta es la realidad, mientras que el promedio del país data de 64.9%, pues las provincias amazónicas superan el promedio país. Justamente en la mañana conversábamos con Janet Wampaz, de la lideresa amazónica de la provincia de Morona, Santiago, y nos hablaba de lo que sucede, por ejemplo, en Morona, Santiago con las niñas, las adolescentes, y nos mencionaba que muchas veces las denuncias, por ejemplo, de violencia sexual ni siquiera llegan a conocerse, muchas de ellas son invisibilizadas, y además nos encontramos con la situación incluso de autoridades locales, el caso del prefecto de la provincia, que él también fue denunciado por este tipo de violencia. ¿Qué pasa en la región amazónica? ¿Por qué esta situación de cifras tan alarmantes de violencia? Bueno, yo creo que existen muchas razones porque la violencia de género en contra de las mujeres es multicausal. Tiene muchas razones, muchas aristas, que cruza desde el tema cultural que ha normalizado la violencia, del tema del alcoholismo, la drogadicción, la presencia misma de empresas petroleras, mineras, donde llega gente también extraña. Y es pues esa construcción cultural que ha contribuido mucho para que puedan generarse relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que tienen, sin lugar a dudas, que ser trabajadas desde el Estado central y desde los gobiernos autónomos descentralizados. Cuando me refiero al Estado central, me estoy refiriendo a toda la institucionalidad que tiene que ver con todo lo que es el sistema de prevención, atención, protección de víctimas de violencia. Y pues no se ha hecho un trabajo, diríamos, muy a conciencia desde el mismo Estado ecuatoriano a través de los distintos gobiernos y de los gobiernos autónomos descentralizados. Ese tema no se pone en la mesa de análisis y discusión. Peor, dejar los presupuestos para poder trabajar en temas de prevención, que mucho se necesita para evitar o para disminuir estas estadísticas muy altas. No, desde el 2019, si no estoy mal, nos encontramos con la Ley de Erradicación de la Violencia de Género. Pero ¿qué ha pasado con esta ley? ¿Se ha plasmado en los territorios con el presupuesto necesario justamente para atender las necesidades de las mujeres? La Ley de Prevención y Erradicación de Violencias y su reglamento se publica en el 2018, sí, y realmente de allí hasta acá no ha pasado mucho. Es decir, continúa dándose todo tipo de violencia y no ha habido presupuestos suficientes. A eso queremos llegar, pues como todos sabemos, el Ecuador es signatario de convenios internacionales, entonces se compromete como un Estado parte a garantizar una vida libre de violencia en contra de las niñas y las mujeres. Hay una Constitución garantista de derechos, el mismo COTAD y la Ley de Prevención y Erradicación de Violencias y otras normas que realmente le dan un marco jurídico
quizás el Código Integral Penal, un marco jurídico suficiente. Sin embargo, del dicho al hecho hay demasiado trecho y no se ha logrado invertir en políticas de igualdad y prevención de violencias. No se ha invertido para proteger a las víctimas y para reparar o recuperar algunos de sus derechos vulnerados, que sí se podrían hacer a través de atención con un equipo de profesionales. No se ha hecho. Recordemos que la Amazonía ecuatoriana es una región muy extensa, ocupa el 43% del territorio nacional y tiene el 5% de la población del Ecuador. Con esto quiero decir que la población de la Amazonía está dispersa, demasiado dispersa, a donde la institucionalidad del Estado no llega. No hay fiscalías de género, no hay, incluso en muchos lugares, en muchas parroquias no hay tenencias políticas, que sería el auxilio inmediato para las mujeres. Las juntas de protección de derechos están distantes, no está salud tan cercano, no está el Consejo de la Judicatura, los jueces multicompetentes muchas de las veces están ausentes en ciertos cantones de la Amazonía. Todo esto conlleva a que esa violencia que viven las mujeres, primero puede hacer que no sepan a dónde tienen que denunciar. Luego, si es que quieren denunciar, están perdidas porque no tienen claridad cómo deben hacer. Tercero, no tienen recursos para salir de sus mismos hogares para poder llegar hacia la autoridad competente. Los lugares son muy distantes y las faltas de medios de transporte, recordemos que para llegar incluso de algunos lugares de la Amazonía hay que hacerlo por vía aérea, hacia donde están las autoridades, o a través de vía fluvial. Esta es una realidad particular que tiene nuestra circunscripción territorial especial, por algo considerada así en el artículo 250 de la Constitución, que amerita una atención especializada porque vivimos una emergencia social. Y esto nosotras como organización de mujeres queremos poner en evidencia al país, a la región amazónica y a nuestras autoridades. Una de las violencias más fuertes en la región amazónica es la sexual y bueno, Wambra un poco se ha caracterizado por dar seguimiento a la problemática principalmente del aborto en niñas y adolescentes, y hace un par de meses publicábamos una nota que un poco revelaba la situación en Nabo principalmente, pero quisiéramos saber un poco más qué pasa en otras provincias, principalmente con el acceso, por ejemplo, de las niñas y adolescentes a la causal principalmente de aborto en temas de violación. Mire, bueno, yo quiero corroborar con usted, efectivamente, la violencia sexual es muy alta en la Amazonía. Niñas abusadas sexualmente dentro de sus propios hogares por miembros de la familia, niñas y adolescentes dando a luz a temprana edad y embarazos no deseados, incluso explotación sexual a niñas y adolescentes, venta de niñas y adolescentes a hombres mayores, matrimonios forzados, en fin, una gama muy amplia de este tipo de violación de derechos humanos en contra de las niñas. En cuanto se refiere a los embarazos y el aborto que podrían de pronto acceder las niñas, nos encontramos también con unas barreras de desconocimiento de parte de los familiares. Las niñas no están orientadas sobre qué decisión pueden tomar y cuáles están respaldadas por la ley. Los profesionales de servicios de salud muchas de las veces tampoco quieren asumir una responsabilidad en ese sentido. De ahí que las organizaciones de mujeres tienen que estar de cerca, haciendo veeduría, haciendo acompañamiento en estos casos. Todavía no hay claridad, hay que trabajar bastante en esta materia para poder ayudar a las víctimas a que tomen una decisión de pronto bastante reflexiva y sepan lo que quieren hacer y cómo lo tienen que hacer. Y bueno, en todo este trabajo la situación, más bien dicho, de violencia sexual, ¿cómo quedan las casas de acogida? ¿Cuál es el papel que juegan las casas de acogida? Mire usted, en el país hay como 13 casas de acogida. Todas ellas con poca capacidad. Creo que la que mayor capacidad tiene es la Casa de Acogida María Amor, que está en la ciudad de Cuenca.
El resto tienen menos capacidad para poder recibir a las víctimas. Las víctimas también en 2 provincias amazónicas hay casas de acogida, pero con mucha dificultad en cuanto a su financiamiento. El mismo Estado central no les entrega presupuestos suficientes para que éstas puedan hacer. Ahí que entra la empresa privada, entra en la misión salesiana, a través de proyectos para poder cubrir en algo, poder apoyar estas importantes casas para que puedan recibir a mujeres no solo de las otras provincias amazónicas, sino también del país. Las mujeres de Morona, Santiago y de otras provincias que no tienen casas de acogida están saliendo a casas de acogida de otras provincias. De hecho, ya la mujer abandona su entorno familiar. Ahora, como no hay una casa de acogida en la Amazonía o en Morona, Santiago o en Zamora, Chinchipe, que tendrían que irse a una provincia distante en donde el cambio de clima, el tema de la alimentación, son cambios bruscos que genera para esa mujer los hijos que le acompañan, el tema de educación y todo, siempre van a ser factores que inciden para que no se sientan cómodas, separadas de su entorno natural. Por eso es que la Red de Mujeres Amazónicas desde el 2019, antes de que fuéramos Red de Mujeres Amazónicas, siempre fuimos activistas de derechos humanos y derechos de las mujeres, venimos planteando a las autoridades de Morona, Santiago que asuman esa responsabilidad de aportar y colocar en sus presupuestos recursos para poder hacer una casa de acogida. No hemos sido escuchadas hasta que al fin decide el gobierno provincial a través de Patronato Cefas en la anterior administración hacer un proyecto que tenga también un centro de quinoterapia y una casa de acogida. Pero nosotros hemos visto que cuando se postulaba para recursos de la Secretaría Técnica Amazónica que provienen de la riqueza que se genera en la Amazonía, no podía ser, no postulaba, no calificaba, no podía ingresar el proyecto por cuanto no estaba dentro de las líneas de inversión. Y pues me parece paradójico de que no pueda ingresar un proyecto social para una inversión. De esa naturaleza hemos tenido nosotras que romper los esquemas y llegar hacia el Ministerio de la Mujer para que a través de ella podamos tener una audiencia con el señor presidente de la República y poder exponer el caso de la Amazonía, lo que hemos llamado una emergencia social que viven las mujeres amazónicas, que las estadísticas claramente lo demuestran. El señor presidente de la República, Guillermo Lasso, ha sido muy sensible a nuestro planteamiento y él se comprometió a poder hablar con el ministro de la Amazonía para que se puedan ampliar las líneas de inversión y pueda entrar ese proyecto de casa de acogida. Un proyecto emblemático. Y efectivamente estos meses que ha pasado nos hemos ido acompañando al equipo del GAT provincial de Morona, Santiago, para que puedan ir ajustando todos los detalles de este importante proyecto que tiene un costo más o menos de 3 millones y medio de dólares, que con el IVA más o menos están en 3.900.000 dólares que costará esta obra, la obra física y el equipamiento. Hoy ya está postulado para poder buscar el financiamiento en la Secretaría Técnica Amazónica. El señor presidente de la República ha empeñado su palabra con la sociedad civil, con la Red de Mujeres Amazónicas, de que por todas estas consideraciones especiales de violencia que hay en la Amazonía y que se están generando en estos momentos, como usted bien lo sabe, yo creo que hay una razón mayor para que esta inversión en casa de acogida pueda ser en la próxima semana analizada por el Consejo de la Planificación de la Circunscripción Territorial, porque si está postulado, ya está ajustado todos los requisitos de acuerdo a las políticas de la Secretaría Técnica, tiene que pasar por el filtro del Consejo de la Planificación. Y es allí que hemos venido nosotros a dialogar
con la primera dama de la nación, con los señores ministros, porque estamos en espera de que el señor presidente, pues que tiene una agenda muy apretada, coja nuestro oficio y nos pueda dar audiencia para decirle, señor presidente, hemos avanzado gracias a su palabra y a su compromiso, pero nos falta el paso decisivo. Y el paso decisivo es que este Consejo de la Planificación, donde tiene usted sus representantes, pueda ser sensible no solo a esta demanda de las mujeres de la red amazónica, que recogen las voces de mujeres que están en el área rural, que no saben a quién dirigirse y que recogen el eco de tantas mujeres que murieron en manos de los feminicidas que terminaron la vida. Esta casa de acogida, que estoy segura que la palabra empeñada del señor presidente se hará hasta el 2025, es decir, ahora quedará financiada para que su construcción esté lista y equipada para el 2025, salvará muchas vidas, porque esas mujeres que están sufriendo, esas niñas que están siendo abusadas sexualmente, puedan tener un lugar donde refugiarse y este equipo técnico pueda encargarse de ayudarlas a recuperarse y que ellas salgan con un nuevo proyecto de vida a la sociedad, lejos del agresor, lejos de estos ambientes hostiles que truncaban sus sueños. Dicho en otras palabras, entonces, ahorita el tema pendiente es que el gobierno de Guillermo Lasso lo ponga en presupuesto, es decir, lo ponga ahí en números y que se pueda, digamos, buscar el financiamiento adecuado para la construcción de esta casa de acogida. Bueno, este proyecto está postulando para los recursos que tiene el Fondo Común de la Secretaría Técnica Amazónica. El señor presidente ha hecho ya su compromiso, pues permitió que se amplíen las líneas de inversión para que ingrese el proyecto. Recordemos que en 2 veces no podía ingresar el proyecto. Está ya de parte del GAD provincial pulido el proyecto, está en manos de la Secretaría Técnica, pero hay una instancia que es el Consejo de la Planificación. Hemos venido a decir gracias, señor presidente, porque su palabra empeñada se está cumpliendo. Nos falta el último paso y queremos que usted nos acompañe hasta que el Consejo de la Planificación de la Circunscripción Territorial apruebe y le destine el presupuesto. Hasta allí estaría la palabra del señor presidente. Quedando ya con presupuesto, pues empezará posteriormente la construcción y el equipamiento. Pero hay una pregunta, digamos, es un poco justo, por decirlo así, que un proyecto tan importante tenga un poco que estar en este modelo de esperar que se apruebe un proyecto y no más bien tendrá que venir de una política pública en la que se construyan y se toman como prioridades más bien este tipo de casas de acogida. Bueno, la Red de Mujeres Amazónicas demanda del mismo Estado ecuatoriano, de toda la institucionalidad que representa al Estado, que destine recursos suficientes para trabajar en políticas de igualdad y prevención de violencias. Cuando hablamos de igualdad y prevención de violencias, también que acojan lo que por mandato la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencias disponen, que debe trabajarse en la prevención, atención, protección y reparación de derechos violentados. Es decir, en estas 4 etapas tienen que ser trabajadas con recursos desde el Estado ecuatoriano. Y ahí el Estado ecuatoriano no en este momento, más bien ha sido el señor Guillermo Lasso, el presidente constitucional de la República, quien ha dado apertura. En los anteriores gobiernos tampoco ha habido una inversión y de ahí nosotros estamos demandando a través del Ministerio de la Mujer que se coloquen presupuestos. Estamos demandando a los prefectos, alcaldes, alcaldesas, presidentes de los gobiernos parroquiales para que en sus planes de trabajo incluyan el tema de prevención de violencias. Yo creo que si trabajaríamos en prevención de violencias acorde a esta necesidad que tiene cada territorio, porque cada territorio es diferente. Hay distintos pueblos, distintas nacionalidades, que hay que trabajar con un enfoque cultural sin perder de vista de que existen las leyes que tiene que sancionar en caso de que se den delitos de violencia en contra de las niñas y mujeres. Tenemos que trabajar. Yo creo que
si es que trabajamos en prevención, dejaríamos de perder. El país pierde anualmente 4.608 millones de dólares como consecuencia de la violencia, lo que representa el 4.28% del Producto Interno Bruto. Y déjeme decir que el 50% de esta cantidad que pierde el país lo están asumiendo las propias mujeres. El 39% de estos 4.608.000 lo asume la empresa privada y el Estado lo asume solo el 11%. Si nosotros pensamos en la magnitud que pierde el país, deberíamos destinar presupuestos para poder trabajar y en el tiempo, a mediano y largo plazo, se vayan disminuyendo estos indicadores y el país también gana. Queremos familias saludables mentalmente, hijos, hombres y mujeres saludables mentalmente y desarrollando sus proyectos de vida en igualdad de condiciones, en armonía con los hombres y mujeres. Y ya para finalizar la entrevista, estamos a puertas de elegir un nuevo gobierno. ¿Podría, digamos, en la nueva administración que venga a regir los destinos de este país, borrar, hacer cuenta nueva y casi que cambiar, digamos así, un poco el nuevo proyecto de las casas de acogida? Bueno, al menos lo que son casas de acogida a nivel de país que están trabajando desde hace mucho tiempo, que han pasado por distintos gobiernos. Recordemos que la mayoría no tiene financiamiento estatal desde el Estado central, que muchos de ellos son sostenidos por los gobiernos provinciales, otros por fundaciones, otros por organizaciones de la sociedad civil. Una casa de acogida siempre será necesaria, venga el gobierno que venga, porque será el refugio que salvará vidas de niñas, de mujeres, incluso de niños, porque allá se van hijos e hijas que son pequeños de las mujeres que son violentadas. Y la sociedad civil siempre estará presente para dialogar no solo con los candidatos hoy, sino también con quien gane las elecciones, para hablar de esa necesidad imperiosa de trabajar en este tema, que no es un gasto, sino siempre sería una inversión social. Muchísimas gracias, Auxilio, por esta entrevista. Entonces hay una urgencia para el nuevo gobierno que se venga y también para el que se va a poner atención a la construcción no solamente de la casa de acogida en Morona, Santiago, sino también en el presupuesto suficiente para atender todos los problemas de las mujeres en general de este país, porque la violencia sin duda no debe ser el último tema. Los temas de género no son la última rueda del coche y menos en la campaña electoral, no solamente para los bonitos eslogans, para tomarse la foto, el TikTok, sino para atender los problemas de fondo que demanda este país.